nos ofrecen verdad. ¿Lo ven? Sí. ¿Sí? Los sentidos nos ofrecen verdad, nos dan la verdad, ¿de acuerdo? El argumento escéptico dice, si los sentidos nos han engañado al menos una vez, entonces no son el fundamento de la ciencia. ¿Ah? No son confiables, no son el fundamento de la ciencia, no son el criterio de verdad. ¿Ah? ¿Por qué? Porque el criterio de verdad que está buscando Descartes es un criterio indudable. ¿Ah? Es un criterio infalible. Y los sentidos no ofrecen infalibilidad. Nos ofrecen verdad, sí, pero a veces también nos hemos equivocado al respecto. ¿Vale? ¿Sí? Entonces, la creencia básica, esta que sostiene el edificio, es parte de las 4 creencias que sostienen el edificio de la ciencia, esta se pone en duda a través de este argumento. ¿Ah? Si los sentidos nos han engañado al menos una vez, entonces no son el fundamento de la ciencia. No nos ofrecen infalibilidad, no son el criterio de verdad todavía. ¿Ah? ¿Sale? No son infalibles. No son infalibles. ¿Ah? A lo mejor esto que estoy diciendo les parece muy extraño. ¿Por qué está buscando infalibilidad Descartes? ¿Por qué está buscando infalibilidad? ¿Ah? Bueno, hay una razón muy importante. ¿Ah? Descartes, de 54 años, ya escribió el discurso del método. Ya lo había escrito. Y la primera regla del método es la siguiente: no admitir como verdadero algo de lo cual no tenga absoluta certeza. No admitir como verdadero algo de lo cual no pueda tener absoluta certeza. Es decir, en otras palabras, no puedo admitir como verdadero algo que no sea infalible, que no sea absolutamente cierto, que no sea controvertible, que no sea falible, ¿vale? Tiene que ser necesariamente una certeza y no puede ponerse en duda, no debe ponerse en duda, en un sentido lógico. ¿Ah? Bien, entonces, este es el primer nivel de la duda metódica. Ajá. Y a este argumento lo vamos a llamar argumento escéptico de los sentidos. ¿Ok? Escéptico de los sentidos. Así va a pasar a la historia, como el argumento escéptico de los sentidos. ¿Ok? ¿Hasta aquí vamos bien? Imagínense, bueno, voy a asumir que todos dijeron sí. Imagínense que uno de ustedes levanta su manita ahí en la manita de la pantalla y me dice, profe, a mí mis sentidos nunca me han engañado. Nunca. ¿Vale? ¿No? Nosotros ahora podríamos, no sé, ofrecer ejemplos, ¿no? Podríamos ofrecer ejemplos perfectamente claros de veces en los cuales los sentidos nos han engañado a veces, ¿sí? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo, ¿no? El ejemplo más claro, el tradicional, ¿no? Vemos que la Tierra está quieta y que el Sol se mueve alrededor. Y eso es falso. Vemos el Sol mucho más pequeño que la Tierra y en realidad eso es falso. Es muchas veces más grande que la Tierra. Vemos que aparentemente la Luna brilla por sí misma y eso es falso. Brilla por reflejo. Cuando meto una mano en una cubeta con agua caliente y meto la otra en agua al tiempo, no soy capaz de sentir la diferencia. ¿Ah? Cuando estoy en el auto y estoy en el semáforo en rojo esperando poder avanzar y el auto que está a un lado se mueve, siento que yo me muevo, ¿de acuerdo? Podemos ofrecer muchos ejemplos
de cuando los sentidos nos han engañado al menos una vez, ¿no es cierto? ¿Ah? Podemos ofrecer muchos ejemplos. Bien. Imagínense entonces que uno de ustedes me enciende el micrófono y me dice, profe, a mí nunca me han engañado los sentidos. No sé de qué me está hablando. Y entonces todos, pues, supongo que nos sorprenderíamos mucho. Entonces, para mí, diría ese alumno, entonces para mí ese argumento no funciona. Yo soy un contraejemplo. Lo que me pasa a mí funciona como un contraejemplo de ese argumento, ¿no? A mí nunca me han engañado los sentidos, ¿no? Y entonces Ricardo tomaría la palabra y le diría al compañero, el poder del argumento, la fuerza del argumento, no está en el hecho de que nos hayan engañado. La fuerza del argumento está en la posibilidad de que nos engañen. ¿Sí se ve la diferencia, jóvenes? La fuerza del argumento no está en el hecho de que podamos ofrecer ejemplos. Mientras más ejemplos, mejor, ¿no? De que los sentidos nos han engañado al menos una vez. No. La fuerza del argumento está en la posibilidad lógica, diría, enfatizaría, la posibilidad lógica de que lo hagan. Y entonces le preguntaría al compañero, Juan, Juan, está bien, yo te creo, nunca te han engañado los sentidos, ¿de acuerdo? Pero, ¿crees que no puedan engañarte alguna vez? No, no que no concibas que te puedan engañar, no que no te puedas representar en la mente que te puedan, no, sino si no puedes concebir lógicamente la posibilidad de que los sentidos te engañen. ¿Qué diría Juan? Pues Juan tendría que decir, pues sí, tengo que admitir. ¿Saben por qué? ¿Por qué lo tendría que admitir? ¿Sí? Porque no es contradictoria la idea de que los sentidos nos engañen, al menos una vez. No es contradictoria. ¿Sí? Que los sentidos nos engañen al menos una vez. Si yo escribo esa proposición en el pizarrón, ¿no? O lo escribo así, y pongo, los sentidos pueden engañarnos, ¿sí? La escribo, los sentidos pueden engañarnos. Y distingo sujeto y predicado, ¿sale? ¿No? La pregunta es, ¿hay contradicción en esta proposición? No, en lo absoluto. En lo absoluto. Entonces Juan, por más que él nunca, nunca le haya pasado que los sentidos no lo han engañado, tendría que admitir necesariamente la posibilidad de que los sentidos lo engañen al menos una vez. ¿Por qué? Pues porque no es contradictorio, es posible, es lógicamente posible. ¿Está claro? Entonces, eso es muy importante porque la fuerza de todos los argumentos, de los 4 argumentos de Descartes en contra de las creencias básicas, no se sostienen en nuestra experiencia. No se sostienen en que nos haya pasado lo que dicen sus argumentos, sino en la posibilidad de que pueda, en la posibilidad de que pase, de que suceda. ¿Sí? Y ni siquiera en la posibilidad psicológica. Es decir, de que yo me represente esa posibilidad, no, sino en la posibilidad lógica. Es decir, en que no es contradictorio lo que Descartes argumenta. No es contradictorio. ¿Les parece si pasamos al segundo nivel de la duda metódica? Vale. Bueno, ya no voy a leer, ¿ok? Porque si no, se nos va a ir toda la clase. Bien, la segunda creencia básica, si ustedes vieron el texto con cuidado, está en el siguiente párrafo, inmediatamente en el siguiente párrafo. Dice Descartes, lo voy a parafrasear, ya no lo voy a leer, ¿ok? Dice Descartes,
Ciertamente, los sentidos pueden engañarnos cuando estamos en condiciones no óptimas, ¿no? Por ejemplo, y ahí recurre él, ¿no?, a estos ejemplos, puedo ver el sol como siendo más pequeño que la tierra, puedo sentir calor cuando en realidad está haciendo frío, etcétera. Las condiciones, claro, estoy enfermo y siento calor, pero está haciendo frío. En fin. Sin embargo, dice Descartes, sin embargo, es cierto algo de lo cual parece que no puedo dudar, que estoy aquí y ahora a las 5:43 de la tarde del 22 de octubre del 2020, dándoles clase en línea en medio de esta situación horrible de la pandemia. Eso es algo que no puedo poner en duda. ¿Sí? Entonces, la creencia básica, ustedes ahí tienen el cuadro, espero que todavía lo vean, es la siguiente. La realidad espacio-temporal, ni aquí y ni ahora, nos ofrece verdad. ¿Por qué? Pues porque parece que no se puede dudar de eso. Estoy aquí y ahora, frente a ustedes, con mi frasco de agua, y que ahora voy a tomarle un trago. Puedo sentir el sabor del agua, fresca. Ahí les va otra vez, por si hubo alguna duda. ¿De acuerdo? Aquí está. Entonces parece que en condiciones no ideales, los sentidos pueden estar equivocados. En condiciones de percepción no ideales, no adecuadas, en las ilusiones ópticas, qué sé yo. Si meto un lápiz en un vaso con agua, este se tuerce. Es decir, puedo estar equivocado, pero en condiciones normales, en condiciones físicas, espacio-temporales como las que estamos ahorita, parece imposible dudar de esto, de lo que está ocurriendo aquí y ahora. Parece imposible. La realidad espacio-temporal nos ofrece verdad. Esa es la segunda creencia básica. ¿Cuál es el argumento de Descartes? El argumento de Descartes dice, pero soy un hombre y como tal suelo dormir. Y cuando duermo, me represento en los sueños cosas tan parecidas a esta que está pasando ahorita, de estar dando clases, de estar tomando agua, de mirar por la ventana y ver los edificios. Es decir, ¿cuál es el problema? El problema es que si no hay un criterio para distinguir entre estar despierto y estar dormido, entonces la realidad espacio-temporal no nos ofrece verdad, no es el criterio de verdad. La realidad espacio-temporal es falible. La realidad espacio-temporal no es el fundamento de la ciencia. Voy a abreviar realidad espacio-temporal así. La realidad espacio-temporal. Si no hay un criterio para distinguir entre estar despierto y estar dormido, entonces la realidad espacio-temporal no es confiable, no ofrece verdad, no es el fundamento de la ciencia. ¿Está bien? Hasta aquí vamos bien. Levanto la mano Víctor. Adelante, Víctor. ¿Qué tal, Ricardo? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Víctor? Dime. Tengo una duda con este argumento. Sí. Hace tiempo estaba interesado como en esas cosas de los sueños lúcidos. Y, o sea, los sueños que, o sea, al estar consciente de que estás soñando, Sí. puedes controlarlos, ¿no? Y bueno, para inducirse a ellos, al principio te dan
unas recomendaciones, o sea, dicen como que algunas, no sé, rasgos característicos de ti o de otras personas, o sea, cambian. O sea, yo, por ejemplo, tengo una cicatriz en mi mano izquierda, ¿no? Y recuerdo que una vez que, o sea, estuve consciente de estar soñando, vi que no estaba en mi mano izquierda, ¿no? Entonces, mi duda es si, o sea, el hecho de que, o sea, hoy en día podamos decir, bueno, quién sabe, ¿no? Pero, o sea, a mí me parece que sí podríamos decir como, si nos concentráramos realmente siempre en si estamos en un sueño o no, podríamos distinguirlo, ¿no? Si eso, si le quita fuerza al argumento de Descartes o si, o sea, él tendría alguna otra respuesta. Pues justo a eso es hacia donde iba, justamente hacia ese tipo de observación iba. El hecho de que experimentalmente haya algunas personas que consigan dominar sus sueños, distinguir que están soñando, no implica que pueda darse el caso. De hecho, antes de tenerlo, pues no lo tenías, de que pueda darse el caso de no saber o no poder distinguir entre estar despierto y estar dormido. ¿Sí lo ves? El asunto es, si es lógicamente posible pensar que no hay un criterio para distinguir entre el estar despierto y estar dormido, aunque haya un criterio, aunque tú digas, bueno, puedo reconocer ciertas cosas para saber que estoy dormido, el asunto es que la simple posibilidad de no poder reconocer entre un estado y el otro es lo que le da la fuerza al argumento. ¿Sí ves la diferencia? ¿Sí ves la diferencia? La diferencia es que, por ejemplo, con respecto a los sentidos, ¿no? Con respecto a los sentidos. Yo puedo tener un criterio para decir, ahora me están engañando los sentidos. Puedo corregir, ¿no? ¿Sale? Y en el caso de la realidad espacio-temporal también podríamos decir, puedo darme cuenta a través de un entrenamiento muy sofisticado cuando estoy dormido, ¿sale? El hecho de que esto ocurra no implica que el argumento está mal. El argumento no se sostiene en datos de la experiencia, el argumento se sostiene en cuestiones estrictamente lógicas. El asunto es que si es posible no contar con un criterio para distinguir entre un estado y el otro, y tú reconoces que eso es posible, entonces el argumento es válido. ¿Sí ves la diferencia? Muchas gracias. Sí, igual sí, con bastante claro. Sí, igual con el argumento de los sentidos. El hecho de que haya un criterio para corregir, ¿no? O sea, entro en una habitación oscura y me parece ver que está ahí mi hijo, ¿no? Entonces ya enciendo la luz y digo, no es, ¿no? Es decir, hay un criterio para poder corregir. El hecho de que haya un criterio no implica que el argumento esté mal. La base, la fuerza del argumento está en la posibilidad lógica de que los sentidos nos engañan. Y en el caso de este argumento, la fuerza del argumento se establece en que es lógicamente posible, es decir, no es lógicamente contradictorio que no podamos distinguir entre estar despierto y estar dormido. Eso es todo lo que le basta a Descartes para poder sostener este argumento. Su argumento se sostiene a priori, es lo que trato de decir, a priori. El criterio que tú me estás dando, Víctor, es a posteriori. ¿Sí lo ves? ¿Por qué es a posteriori? Porque es un criterio que encuentras en tu experiencia de dormido, en tu experiencia de estar en el sueño. ¿Sí? Mucha gente ahora seguramente está pensando, sí, a mí me ha pasado poder estar consciente de que estoy soñando. Y eso me lo han dicho también muchas veces en los cursos. Pero nuevamente, el asunto es que el argumento
de Descartes no se sostiene en ejemplos de carácter a posteriori, ¿no? Sino en la validez estrictamente lógica, ¿no? En una posibilidad lógica, ¿sale? Y esa posibilidad es a priori, ¿sí? ¿Sí? Imagínense el caso, ¿no? Justo ese caso, ¿no? Que iba yo a poner ese ejemplo ideal, ¿no? Alguien que levanta su mano y me dice, es que yo siempre que estoy dormido reconozco cuando estoy dormido, ¿no? Cuando estoy soñando, ¿no? Ese argumento está mal, ¿no? Y entonces, pues, sale Ricardo y tendría que decir, con independencia de que tú puedas reconocer en el sueño que estás dormido y soñando, ¿eh? La fuerza del argumento no se establece en cuestiones de hecho, en la quid facti, sino en la quid iuris, en la cuestión legal, en que no es contradictoria la idea de que esté en un sueño y no me dé cuenta. No es contradictorio. ¿Sí? Y sobre la base de que no es contradictoria la idea de que estoy soñando y no me dé cuenta, es que la creencia básica se pone en duda. ¿Sí? Esta creencia básica que dice la realidad espacio-temporal nos ofrece verdad, es confiable, es una, es sólida. Todo eso es puesto en duda con este argumento. Por esa condición, porque no es lógicamente contradictoria la idea de que esté dormido y no me dé cuenta. ¿Sí? No se basa en la experiencia, se basa en la lógica. ¿Alguien más tenía duda? Sí. ¿Quién? Cintia, ¿me puedes ayudar? ¿Quién levantó primero la mano? Fui yo. Ah, ok, adelante, dime. Bueno, o sea, como en el momento en el que levanté la mano iba a decir como eso mismo, de que aplica lo mismo que aplicaba para la primera creencia de los sentidos, pero además como ahorita me gustaría agregar que en el libro, o en lo que sea, dice, también habla sobre las personas que están locas, que piensan que, por ejemplo, que son como reyes y en realidad son pobres, no necesariamente como de los sueños específicamente. Y eso Sí, claro. también pone en duda la realidad espaciotemporal. Sí, sí. Lo que pasa es que el argumento del sueño es mucho más cercano, mucho más generalizable que el argumento de la locura. ¿Sí lo ves? Ajá. Es mucho más entendible, mucho más intuitivo que el argumento de la locura. ¿Vale? Tiene más extensión, por decirlo así. ¿Sí? ¿Sí lo ves? Bien. ¿Alguien más? ¿No? ¿No? ¿Nadie? ¿Marta? ¿No? ¿Ya Sí, no? yo, Bueno, sí, a ver, dime. también un poquito retomando el punto anterior de la locura, yo tenía Sí. La idea de que, ¿qué pasa en casos de necedad? La persona que no quiere aceptar el argumento que le están dando. Como este, por ejemplo. Ajá. Que viva siempre, por ejemplo, en el sueño, que siempre realce y siempre pelee que sí es cierto, él tiene siempre la posibilidad de tener criterios, de saber si está despierto o dormido. Pues la forma en la que probablemente Descartes argumentaría sería justamente esta, que el argumento que ahora acabo de escribir, que se llama argumento del sueño, argumento escéptico del sueño, que así pasa en la historia de la filosofía, no se establece sobre la base de la experiencia de los criterios. Es decir, esos criterios son a posteriori, sino que la fuerza del argumento, lo que te convence, el carácter intuitivo del argumento, se establece sobre la base de que es posible lógicamente. ¿Sabe? Es lógicamente posible no tener un criterio para distinguir entre estas. Es decir,
puede no haberlo, ¿de acuerdo? ¿No? Y eso es a priori, ¿sí? Voy a ponerlo de esta forma, a ver si de esta forma se entiende, ¿sí? Para que pueda haber criterios como el que Víctor nos acaba de plantear, que yo conozco porque alguna vez también escuché sobre los sueños lúcidos, y a lo mejor varios de ustedes, ponerse como señas para poder recordar que estás dormido. Esos criterios son, por decirlo así, criterios positivos, ¿vamos? ¿Sí? Es decir, como un sí, ¿no? ¿Sabe? Es decir, sí hay algo, ¿no? ¿Sí? Pero para que pueda darse este sí, para que pueda darse este criterio, se requiere de la ausencia de criterios. ¿Sí se ve el asunto lógico ahí? El no es a priori, el sí es a posteriori. Ajá. Solo puede haber sí si hay un no anterior. ¿Sí se ve eso? Ajá. Lo que queremos Sí. es satisfacer el no, es decir, entonces el no, no hay criterio, o puede no haberlo, es un requisito lógico. ¿Vale? Entonces, la forma en la que convencerías a esa persona, como lo estás pensando, ¿no? Al replicante, es que lo único que tiene que hacer es reconocer que no es contradictoria la idea de que está dormido y no sabe que está dormido. Y con eso, eso no lo puede negar. ¿No? Eso no lo Ok, puede negar. bueno, gracias. Sí, no, de nada. Bien, muy bien. Bueno, vamos a tener que cerrar aquí, ¿sale? Me gustaría solo hacer rápidamente un recuento, ¿vale? Miren, hemos puesto en duda, hemos revisado los argumentos que ponen en duda dos creencias básicas de las 4 que ofrece Descartes. Vamos a ver las otras 2 en la siguiente clase. Estos son los 2 argumentos. El primer argumento, el argumento escéptico de los sentidos, y el segundo, el argumento escéptico del sueño. Y ya cumplimos los 2 primeros niveles de la duda metódica. La duda metódica, al menos en este curso, hay profes que dicen que solo son 3 niveles, otros que decimos que son 4. Hemos cubierto estos 2 primeros niveles de la duda metódica de 4. Fíjense bien, con estos 2 argumentos sencillos, simples, pero poderosos, Descartes ha puesto en duda toda la realidad empírica, todo el mundo externo, todo el mundo de la experiencia. La experiencia particular, la experiencia contextual, la experiencia local, y al mismo tiempo también la experiencia general. ¿Sale? La experiencia ahora de, yo siento calor, ¿no? Y está haciendo frío. La experiencia de ver hacia afuera y ver que el sol se mueve, ¿no? Y no la tierra alrededor. Ese tipo de experiencia ha sido puesta en duda, pero también la experiencia en el sentido más amplio, en el sentido espacio-temporal. ¿Qué soy yo? ¿Quién soy yo? Mi historia, mis padres, lo que me gusta, todo eso es puesto en duda. Lo que va a hacer ahora Descartes es sumergirse en el mundo interno. El mundo externo ha sido puesto en duda. Ahora va a sumergirse en el mundo interno y va a tratar de encontrar en el mundo interno objetos que sean absolutamente ciertos. Como vamos a ver, lo primero van a ser las matemáticas, la geometría. Y Descartes va a encontrar un argumento para poner en duda estos objetos. Y después va a decir, bueno, la razón parece ser lo más cierto, lo más estable, y también va a poner un argumento. Entonces, con lo que quiero cerrar la clase de hoy es con esto. Los 2 primeros niveles de la duda metódica, el argumento escéptico de los sentidos y el argumento escéptico del sueño, ponen en duda toda la realidad externa, de mi piel hacia afuera, mi cuerpo. ¿Sale? ¿De acuerdo? El mundo externo, con estos 2 argumentos, se ha vuelto un problema. El problema del mundo externo. ¿Cómo puedo estar cierto de algo? De algo que siento, de algo que experimento. ¿Sale? No de algo que pienso, todavía no. Ese es el argumento más poderoso y lo vamos a ver en la siguiente clase. Esto es, en estos 2 niveles,
El problema del mundo externo es el problema de cómo sé que lo que siento, que lo que experimento es verdadero. No hay criterios, ¿sí? Ni para lo muy particular, ni para lo general. ¿Ok? Bueno, pues lo vamos a dejar aquí, a menos que tengan dudas. Lo tenemos que dejar aquí, ya son más de las 6. Así que, pues entonces, ¿cómo cancelo esto? Nunca lo entiendo. Así, ya, dejarlo. Ok, bueno, pues entonces, nos vemos la próxima. Buena tarde.